Piñera. La doctora Piñera es una tremenda infectóloga pediatra. Ella trabaja en el Hospital Ezequiel González Cortés, es profesora de la Universidad de Chile. Además, forma parte del directorio de la Sociedad Científica, ¿cierto?, Chilena de Infectología. Y vamos a comenzar desde, en el fondo, de los inicios. Esa es su charla. Cómo vemos el día de hoy esto de la exposición perinatal, cómo nos estamos enfrentando, y nos va a hablar de todos estos desafíos y algunos cambios que han habido. Bienvenida. Hola, buenos días. Los pediatras somos poquitos los que estamos aquí y efectivamente la población de VIH pediátrico también son pocos, pero sin embargo no por ello menos importante, y tiene un alto impacto cada niño o niña infectado. Entonces, yo voy a hablar de la importancia de los inicios y cómo lograr el control de la infección perinatal en el mundo y en Latinoamérica. Entonces, como introducción, la gran mayoría de los niños y niñas infectados son por transmisión vertical, y ya sabemos que en la era previa a la terapia antirretroviral el riesgo de transmisión era globalmente un 35%, pero en la era de la terapia antirretroviral el riesgo de transmisión es menor a un 2%, un poco más si permite la OMS, si mantenemos lactancia materna. Y un concepto importante es que los primeros casos de transmisión vertical fueron recién en el año 1983. Por lo tanto, es una historia que está aún en pleno desarrollo. No lleva más de 40 años una persona que se infectó perinatalmente viviendo. Y este artículo, el famoso protocolo 076, publicado en el New England Journal of Medicine en el año 94, para mí es uno de los artículos que cambió la historia de la medicina. Y desde el descubrimiento de los antirretrovirales, uno de los mayores impactos ha sido su reducción en la transmisión vertical. Y en este estudio se vio una reducción con monoterapia con sidobudina en las gestantes durante el embarazo, en el parto y al recién nacido con AZT de un 67%. Y esto cambió el paradigma de la transmisión vertical a nivel mundial. Ahora, bien en globo, ¿por qué estamos aquí? Somos pocos los que están escuchando. Es verdad, los niños menores de 15 años, según datos de la OMS, son menos del 5% más o menos en relación a la población mundial. Probablemente los pediatras aquí también somos más o menos un 5% o menos. Sin embargo, las muertes asociadas a SIDA son 3 veces lo que son los casos. Por lo tanto, es una población que tiene un mayor riesgo de mortalidad, de morbilidad, y que además van a vivir con VIH toda su vida. Y la Organización Mundial de la Salud tiene esta meta a la cual estamos suscritos los países latinoamericanos, que es lograr tasas de transmisión vertical de menos de 2%, es decir, de 100 gestantes VIH, menos de 2 hijos infectados, y tasas de menos de 50 casos por 100.000 recién nacidos vivos. Y para eso la OMS plantea procesos como más de 95% de cobertura antenatal, de tamizaje de VIH en las embarazadas y cobertura de terapia en las gestantes VIH positivos. Ahora, gracias a los protocolos de prevención de transmisión vertical, se han evitado más de 3,5 millones de niños infectados y millones de muertes en niños, gracias a la implementación de los protocolos de prevención de transmisión vertical. Y según datos de UNICEF, entre el año 2000 y 2022 hubo una disminución de un 75% de nuevas infecciones verticales en el mundo. O sea, esto tiene un tremendo impacto. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? No estamos tan bien. Yo les dije que globalmente, si no hacemos nada, el riesgo de transmisión es de un 35%. En la cascada, estos son datos no tan recientes, son del dato del 2020, si vemos un 74% de las mujeres embarazadas de VIH acceden a terapia viral, y estamos con tasas globales de 15%, lo cual es muy malo, es casi parecido a que así no estuviéramos interviniendo. Y lo cual nos plantea muchos desafíos a implementar en nuestra región.
Las tasas, sin embargo, algunos países estamos logrando controlar estas metas de la OMS. Les traigo aquí a colación solo dos, de Chile y de nuestro país vecino, Argentina, que en los últimos años estamos con tasas bajo el 2%. Va a ser difícil que bajemos aún más. Y hay algunos países que la OMS tiene certificados como que ya eliminaron la transmisión vertical. A mí me da algunas dudas a veces con los datos, como Cuba, Belice, Antigua, Dominica y otros países. Pero los países del continente, ninguno aún ha logrado certificar la eliminación de la transmisión vertical. ¿Y cuáles son los desafíos? Esto es una línea continua en el tiempo en que participamos desde atención primaria, las matronas, las unidades de neonatología y los pediatras llegamos al final en esta historia. Así que pensando aquí que la mayoría son médicos o personal de salud que atiende a adultos, clave la detección precoz y universal. Este es un elemento crítico. Si no sabemos que esa gestante es VIH positivo, no vamos a intervenir. Y para esto ofrecer en el primer control y repetir el testeo de VIH, priorizar el uso de test rápido, especialmente en lugares con acceso lejano a laboratorios, que eso es una realidad en muchas zonas de Latinoamérica. Y en Latinoamérica tenemos menos de 80% de acceso al testeo. Aquí tenemos datos de ONUCIDA del 2023 y si vemos de toda Latinoamérica y el Caribe, en el año 2022 tenemos un testeo que es de la última columna, la celeste más clarita, menos del 80%, 76%. Entonces ahí tenemos una parte importante donde podemos mejorar. En segundo lugar, la mujer que se diagnostica, por supuesto, iniciar inmediatamente terapia. El embarazo es una condición de emergencia para el inicio de la terapia antirretroviral, ya no tanto por la gestante, sino que porque queremos evitar la transmisión a ese feto recién nacido. Y aquí cada país debe implementar flujogramas con valores críticos que hagan que este proceso sea lo más expedito posible. Es una urgencia, a diferencia de otras edades o etapas críticas de la vida. Ya sabemos y hay suficiente evidencia que el dolutegravir como tercera droga es actualmente de elección en las guías internacionales. Ya no tiene restricción en la edad gestacional como sí lo hubo al principio con los datos de la cohorte CEPAMO, pero ya sabemos que esta asociación con defectos del tubo neural finalmente afortunadamente se desestimó. Y si vemos cómo nos ha ido en Latinoamérica, ahí en ese gráfico a mano derecha, en el 2024, según datos también de ONUCIDA, solo 64% de las gestantes tuvieron acceso a terapia. Bastante mal, mucho menos que el 90 o el 95%. Y en la línea amarilla continua vemos las tasas de transmisión que, como les dije yo, que estamos con tasa de transmisión al 2022-2023 en Latinoamérica de 15%. Y aquí vemos, si nos comparamos con otras regiones, a nivel, Latinoamérica, que es la tercera columna de barras, estamos peor que a nivel global y estamos incluso peor en acceso a TAR que otras zonas como África, ¿ya? Entonces, acá tenemos mucho donde mejorar. Este artículo salió recientemente y un poco vuelve a confirmar cosas que ya sabíamos, pero los invito a que lo lean. Es una revisión sistemática que incluyó más de 110 estudios, que incluye estudios de Latinoamérica y que vieron distintas variables, el recuento CD4 en la mujer, el tiempo de terapia, el tipo de terapia, el impacto de la lactancia en el riesgo de transmisión vertical. Y ¿cuáles fueron los hallazgos claves? Aquí se los voy a mostrar. Los sabíamos, pero vuelven a reforzar, y estos son estudios con datos hasta el año 2023, entonces en la era de la terapia actual. Primero que a menor nivel de CD4, mayor riesgo de transmisión en una gestante que está sin terapia, ¿ya? O sea, una mujer que está con CD4 bajo 200 tiene un riesgo de transmisión vertical de un 33%, o sea, casi como lo que es la historia natural de la infección vertical. Y si vemos el modelo 3, que es el de arriba a la derecha, por cada semana extra de terapia antirretroviral se disminuye el riesgo de transmisión en un 5.6%. Y el mejor escenario es iniciar la terapia antes de la concepción. Ahí el riesgo de transmisión es menos del 1%, que es lo que estamos viendo en países, en zonas como Reino Unido, que tienen tasas bajo el 0.6%. Y cuando la terapia se inicia antes, al menos 4 semanas antes del parto, el riesgo también baja. O sea, el mensaje aquí es, mientras antes se inicie terapia, ojalá antes de la concepción,
mejor. Y si quieren entrar en detalle, porque la siguiente charla van a hablar extensamente de eso, también se ha visto que el inicio de terapia antes de la concepción va a prevenir la transmisión después posparto por lactancia materna, que es lo que vemos en el gráfico de abajo a la derecha. En tercer lugar, la vía del parto. No quiero entrar en detalles, pero este es un estudio, es de las cohortes más grandes, que es la de Reino Unido, de Townsend, que está publicada hace ya más de 10 años, que los categorizó en menos de 50 copias, menos de 400, 400 a 1000, porque todas las guías antiguas hablan de más de 1000 o menos de 1000, pero en la era de la terapia actual tenemos que hilar más finos con los puntos de corte de la carga viral. Y ya hay amplia evidencia que en mujeres que tienen un adecuado control virológico, la vía del parto no determina cambios en la transmisión vertical de VIH. Da lo mismo si va a ser una cesárea de urgencia, cesárea electiva, parto vaginal. Sin embargo, aquí tenemos deudas o desafíos, para decirlo positivamente, en Latinoamérica. Y, por ejemplo, les quiero mostrar los datos de Argentina, que tienen tasas de cesárea sobre el 60%, y tienen cargas virales indetectables definido como menos de 50 copias sobre el 80%. Entonces, a uno le gustaría que fuera más de la mano el porcentaje de gestantes que llegan indetectables a la semana 34 con la opción de parto vaginal. ¿Por qué a mí me importa tanto el parto vaginal? No solo por los beneficios para la mujer, que claramente es una condición fisiológica, sino que también hay toda una impronta de microbiota a ese recién nacido. Y más todavía si después vamos a suspender lactancia materna, que también ahí no vamos a tener toda la impronta de microbiota favorable para la salud. Y ya al final que entramos los pediatras recién aquí a participar en toda esta cadena de eventos para disminuir la infección, la profilaxia al recién nacido. Aquí salió hace un par de años un artículo que comparaban distintas guías a lo largo de Europa y países desarrollados, y en Latinoamérica pasa lo mismo. Tenemos manejos de profilaxia al recién nacido post-exposición muy distintos, en parte por los antivirales que disponemos, en parte por la evidencia, y tenemos distintas categorías de riesgo. Por ejemplo, en la última guía norteamericana hablan de muy bajo riesgo, hay otros que hablan de riesgo intermedio, hay otros que hablan de muy alto riesgo, pero en resumen, al recién nacido con bajo riesgo, que es aquel que la madre logra un adecuado control virológico, que también tiene distintas definiciones, que es adecuado control virológico, menos de 200 copias, menos de 50 copias, más de 4 semanas, más de 8 o 10 semanas de terapia. Basta con monoterapia con sidobudina, pero tenemos la experiencia de Suiza, que a las gestantes que llegan y están indetectables no le dan profilaxis post-exposición a ese recién nacido. Y al del alto riesgo hay distintas estrategias que son básicamente 2 o 3 antivirales. Aquí está cómo han evolucionado las guías norteamericanas, y si nosotros pensamos qué estamos haciendo en Latinoamérica, estamos como era la guía norteamericana el año 2018. Al de bajo riesgo solo sidobudina, y al de alto riesgo estamos con 2 opciones: sidobudina y adicionar 3 dosis de nevirapina, o dar 3 antivirales, que es sidobudina, lamivudina y un tercer antiviral que va a depender cuál tengamos en cada país. Estas son las guías norteamericanas, que son un poco las británicas, que son las que se ocupan en Europa, que también ocupan sidobudina, ya lo cortaron a 2 semanas, y en el de alto riesgo están ocupando el tratamiento presuntivo con 3 antivirales. Y recientemente se publicaron, hace un par de semanas, las guías de la OMS, que en el de bajo riesgo se cambiaron, y esto nos sorprendió a todos, de sidobudina a profilaxis con nevirapina. Que la razón de esto está enfocado principalmente a África. La razón de migrar de sidobudina a nevirapina, ellos plantean un poco por la toxicidad de la ZT, pero yo creo que la principal razón es por la disponibilidad, y porque la nevirapina se ocupa una vez al día versus la sidobudina, que hay que ocuparla cada 12 horas. Entonces hay un tema de adherencia ahí. Es importante la estratificación de riesgo, que como les mencioné yo, que varían las distintas definiciones. En general, alto riesgo una mujer que se diagnostica al parto, o que no logra la supresión virológica, o que tuvo poco tiempo de terapia, o que hay dudas de adherencia, y ahí vamos a hacer una profilaxis post-exposición más intensa con 2 o 3 antivirales, y las gestantes que están con buena adherencia, que tienen una carga indetectable antes del parto,
basta con sidobudina y tal vez no darles nada, que tal vez a eso van los siguientes estudios. Ahora, el único estudio que compara 2 versus 3 antivirales en recién nacido hijo de madre VIH en alto riesgo de transmisión vertical es este estudio que tiene más de 10 años, del 2012, que comparó 3 esquemas. Solo sidobudina por 6 semanas, como era el protocolo 076, sidobudina por 6 semanas adicionando 3 dosis de nevirapina, o 3 antivirales, sidobudina, nelfinavir y lamivudina. Y ellos quisieron ver como outcome la infección a los 3 meses en recién nacidos que no estuvieran infectados al nacimiento, porque queremos ver el impacto de la profilaxis post-exposición, no lo que ocurrió in útero. Y en este estudio no hubo diferencias en transmisión vertical entre dar 2 versus 3 antivirales. Sí observaron, como es de esperar, más reacciones adversas en el grupo que tenían 3 antivirales, que fue principalmente anemia. ¿Y por qué las guías internacionales y nos estamos moviendo a dar 3 antivirales si el riesgo de transmisión nos ha demostrado que dar 3 disminuye más la transmisión? Pero lo que busca, y va muy de la mano de todo lo que vieron ustedes ayer, es ser un tratamiento muy precoz en un niño presuntamente infectado con el objetivo de disminuir el reservorio viral, inspirado en el Mississippi Baby, que es como nuestro paciente de Berlín. También se ha demostrado que disminuye la variabilidad genética del virus en los niños que después se infectan, porque claro, le dimos 3 antivirales todo el tiempo, entonces hicimos menos presión selectiva para generar resistencia. Pero la estrategia de 2 o 3 antivirales en términos de disminuir la transmisión vertical no ha demostrado ser diferente. Lo que busca aquí es ser un tratamiento muy precoz en un lactante recientemente infectado. Y por último, el diagnóstico en lactante expuesto. Para los que no saben, hay que hacer en el fondo test directo, no nos sirve la serología porque los anticuerpos maternos cruzan la placenta también, entonces tenemos que hacer técnicas directas de biología molecular. En mi país se hace las primeras 48 horas de vía, después una a los 15-30 días de vía y una tercera a los 3 meses, en otras partes hacen 4. La más importante, si tenemos pocos recursos, son la segunda y la tercera más que la primera. Y aquí sí tenemos también un desafío importante como región, porque según datos de UNICEF, en Latinoamérica solo el 48% de los lactantes expuestos a VIH fueron testeados a las 8 semanas de vida. Y estos son datos de UNICEF, tal vez no son tan reales con los datos que cuentan. En Argentina solo el 35% de los casos confirmados fueron notificados oportunamente, indicando que hay un retraso en el diagnóstico y más tal vez en la vigilancia también y la notificación. Y según un estudio publicado por el Castillo Rosa este año, la mediana de edad al diagnóstico de VIH en la región, miren, 2,4 años, o sea, tremendamente tarde. Porque si los diagnosticamos tarde, vamos a empezar a tratarlos más tarde, la reconstitución inmune va a ser peor, etc. Así que como conclusiones, la transmisión vertical de VIH es prevenible, lograr tasas de menos de 1%, si se logra intervenir en todos sus procesos. Y aquí los pediatras llegamos al final. Los médicos y el personal de salud que atiende desde la prevención, el testeo en la gestante, el acceso a terapia, mantener la adherencia, juegan un rol clave en disminuir la transmisión vertical. Y a pesar de los avances en terapia y todo lo que escuchamos ayer en este lugar, tenemos mucha diferencia en la prevención de transmisión vertical de VIH dentro de Latinoamérica y estamos con tasas de 15% que son, a mi modo de ver, muy malas. Y por lo tanto nos plantea muchos desafíos en el manejo de las gestantes, como el diagnóstico universal y precoz, repetir el testeo durante la gestación, porque la actividad sexual per se es un factor de riesgo, iniciar terapia antiviral lo antes posible y asegurar la adherencia para lograr la supresión virológica. También tenemos el desafío de aumentar la opción de parto vaginal en gestantes que llegan con cargas indetectables. Y en el manejo del recién nacido expuesto hay mucha discordancia en la profilaxis post-exposición, no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Hay que iniciar profilaxis lo antes posible, y ahí va a depender mucho de la disponibilidad de los antivirales. Y nosotros en pediatría tenemos el gran tema de formulaciones pediátricas, jarabes, que no están disponibles o formulaciones dispersables.
Y el diagnóstico de los lactantes expuestos en Latinoamérica estamos con baja cobertura, o sea, no estamos haciendo bien el diagnóstico, el seguimiento con las PCR o las técnicas nucleicas, y está siendo tarde además. Y esto nos invita a redoblar los esfuerzos a nivel local y a nivel regional. Muchas gracias. Felicitaciones. Excelente.